Ya vimos cómo encender y apagar el LED integrado de la placa Arduino. Ahora vamos a hacerlo más interesante. En esta clase utilizaremos un botón pulsador para que al momento de presionarlo el LED encienda, pero esta vez conectaremos un LED externo. Para ello es necesario contar con los siguientes componentes electrónicos. Principalmente serían la placa Arduino, ya sea Arduino Uno, Mega o Nano, el cable USB para Arduino, un LED, cualquier color, rojo, azul, amarillo, blanco, una resistencia de 470 o 330 ohms, un push button o botón pulsador, cables Dupont y un protoboard. Como podrán ver, yo ya tengo armado el circuito. Lo hice por medio de un software para diseño de circuitos electrónicos y placas PCB llamado Friction. Hoy en día tienes que pagar para ejecutarlo en tu PC o lab. Yo lo adquirí cuando aún era gratis y si quieres te lo puedo pasar, solo házmelo saber en los comentarios. Para esta práctica utilizaremos la misma salida que utilizamos en la clase pasada, el cual fue el pin 13, el pin digital número 13. Estamos conectando este pin a la pata positiva de nuestro LED y la patita negativa está conectado a una resistencia de 470 ohms. Esta resistencia a su vez estamos conectándola a GND de nuestra placa Arduino. Como podrán ver, si yo presiono aquí sobre este pin, varios puntitos en el protoboard se marcan de color amarillo. Eso quiere decir que en todos esos puntos hay continuidad, por lo tanto todos representan GND. Por otra parte, como podrán ver, he conectado el push botón al pin digital número 8 de nuestra placa Arduino. Este botón del otro lado tiene conectado un cable que va a los 5 voltios que la placa proporciona. Entonces, cuando este botón sea presionado en nuestro pin digital número 8 va a recibir 5 voltios. Por lo tanto, el estado de nuestro pin será uno lógico o high. Aquí tengo el esquemático, el diagrama de conexiones. Está conectado al pin 13, aquí está la conexión a tierra y esto de acá es una fuente externa de 5 voltios. Esta pueden utilizarla una vez que el programa en la placa Arduino haya sido escrito. Es decir, primero tenemos que pasarle el programa que vamos a hacer a continuación y si tú quieres que ese programa se siga ejecutando pero no quieres tener conectado el Arduino a tu placa, puedes conectar una fuente de 5 voltios aquí en el pin de BIN, el polo positivo y el polo negativo lo conectas a GND. Ahora que ya se explicó el hardware, es decir, las conexiones físicas de la placa y demás componentes, vamos a explicar cómo realizar el código. Pero antes que nada debemos plantear el algoritmo, así como también debemos saber qué significa un algoritmo. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos que resuelven un problema o necesidad, el cual se compone de datos de entrada, un proceso y datos de salida. Y bueno, ¿cómo resolvemos un problema o necesidad? El primer punto a tomar en cuenta es que tenemos que tener el enunciado. En nuestro caso, queremos encender el LED con el botón. Tenemos también que analizar los datos que se van a procesar, es decir, las entradas. Tenemos el proceso, el cual son las funciones que nos ayudarán a resolver este problema o necesidad. Y por último, tenemos que identificar soluciones. Para este caso, haremos la representación gráfica de nuestro algoritmo por medio de un diagrama de flujo. Principalmente, como datos de entrada, necesitaremos almacenar esos datos. Es decir, tenemos que decirle al compilador en qué pin de nuestra placa están conectados el botón y el LED, así como también decirle cuál es el estado del botón. Y como primer punto, declararemos las variables. Pero, ¿qué es una variable? En programación, una variable es un espacio reservado en memoria. De este modo, podemos guardar el estado del botón cuando éste sea presionado. Entonces, voy a abrir el IDE de Arduino para empezar a declarar nuestras variables.
Las variables se declaran antes del setup, entonces voy a escribir un comentario. Declaración de variables. Y empezaremos definiendo nuestras variables. Necesitaremos una variable para el LED, el cual está alojado en el pin 13. Necesitamos una variable para el botón en el pin número 8 y necesitamos una variable que almacene el valor del estado del botón. Entonces, como podrán ver, yo he escrito in antes del nombre de la variable. Esto no quiere decir que esta sea la forma en cómo se declaran las variables. In es un tipo de dato. Hay diferentes tipos de datos en el IDE de Arduino. Conforme vayamos avanzando en el curso se irán explicando cada uno de ellos. Pero bueno, en este caso, in, lo voy a anotar también aquí. In es un tipo de dato entero. Es decir, podremos almacenar números enteros, tales como 8, 13 o cualquier otro número, siempre y cuando no contenga números decimales y no rebase el límite de almacenamiento, el cual es de 16 bits o 2 bytes para esta variable. Dentro de la variable valor almacenaremos el valor de la lectura de nuestro botón, por lo tanto solo tendremos lecturas de 1 cuando el botón esté presionado y 0 cuando no lo esté. Es por ello que está inicializada en 0. Ahora que ya tenemos definido nuestra necesidad de resolver y nuestras variables declaradas, comenzaremos a hacer algo con estas variables. En el setup realizaremos la configuración de entradas y salidas. Entonces escribimos la función pinMode con la M mayúscula, entre paréntesis le pasamos el pin físico, el cual lo estamos alojando en nuestra variable LED, y pasamos la configuración. El LED es la salida y hacemos lo mismo para la variable botón conectado en el pin 8, pero recuerden que esa es la entrada. Ahora pasaremos a nuestra función de bucle o while loop. Vamos en este punto de nuestro diagrama de flujo. Primero nos dice que tenemos que leer el estado del pin digital número 8, es decir, en donde está conectado el botón. Para ello utilizaremos una función llamada digitalRead. Esta función lee el valor de un pin digital especificado. Entonces debemos pasarle el nombre de la variable, la cual es el botón, la variable que queremos leer, y con esta línea de código ya estamos leyendo nuestra variable. Así que pasamos al siguiente bloque del diagrama. Para entender lo que estamos haciendo, en este punto es en donde tenemos que pararnos a pensar en cómo resolver el problema. Es decir, cómo vamos a saber cuando el interruptor esté cerrado, o más bien, cómo vamos a hacerle saber al compilador que el interruptor está cerrado. En el punto anterior, es decir aquí, solo estamos leyendo el estado, pero no estamos guardando esta información en ningún lado. Aquí es en donde entra nuestra variable valor. Entonces a esta línea que estoy haciendo voy a almacenarlo dentro de la variable. Recuerden que solamente tendremos lecturas de high cuando el botón esté presionado y low cuando no lo esté. De este modo ya podemos hacerle saber al compilador el estado del interruptor. Ahora tenemos que decirle qué va a hacer cuando el botón esté cerrado y qué va a hacer cuando no lo esté. Cuando esté cerrado va a encender el LED y cuando esté abierto el LED permanecerá apagado. Entonces vamos a ir al código y utilizaremos la función utilizada en la clase pasada para escribir valores digitales, la cual era digitalWrite.
y en este caso, en vez de ponerle encendido, high, o low, apagado, le vamos a pasar nuestra variable valor. No olviden poner punto y coma después de cada línea. Y pues bueno, de este modo ya tenemos resuelto nuestro algoritmo. Como podrán ver, estos son los datos de entrada. Declaración de variable, aquí tenemos nuestros datos de entrada. Aquí estamos haciendo nuestra configuración. Y nuestra función loop vendría siendo nuestro proceso. Si se podrán dar cuenta, dentro del loop estamos haciendo lo que es leer el estado del pin por medio de la función digital read. Después, para saber si el interruptor está cerrado, únicamente tenemos que utilizar digital write para pasarle el valor a nuestra variable de salida, la cual es LED. Le estamos pasando o escribiendo nuestra variable valor, la cual está almacenando la lectura digital de nuestro botón. Entonces podríamos decir que nuestra salida o datos de salida vendría siendo lo que escribamos en nuestra variable LED por medio de la función digital write. Recuerden que cada vez que finaliza la función loop, nuestro proceso se repite una y otra vez. Entonces, entra el loop, leemos el estado y escribimos el estado en el LED si está encendido, o igual no hacemos nada si no está presionado el interruptor. De este modo, estamos haciendo un ciclo en el cual nosotros podemos obtener esa lectura del pin digital siempre y cuando nuestra placa esté alimentada. Por último, solo nos queda compilar nuestro programa para verificar que no se nos haya pasado algún punto y coma u otra cosa. A mí ya me compiló y conectaremos nuestra placa para subirle el código. Entonces yo aquí ya tengo configurado mi Arduino Mega y el puerto ya me lo da por defecto. Se lo voy a subir. Y bueno, pues ya estoy subiendo el código. Como podrán ver, cuando hace ese destello es porque el código ya está subido. Vamos a probar. Voy a presionar el botón y el LED enciende. Yo dejo de presionarlo y el LED se apaga. Como podrán ver, cuando yo presiono el botón, el LED integrado en la placa Arduino también enciende. Esto es porque, como ya lo dije, lo estamos conectando en el pin número 13. Y pues bueno, por esta ocasión sería todo. Nos vemos en el próximo video.